Para hablar sobre estos temas de Medio Oriente, ya tenemos conexión con el profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente por la Universidad de Ankara y también es director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Araneda, buenos días y gracias por acompañarnos en este programa de Radio UNAL. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Profesor, ¿cuál es esa lectura que le podríamos dar a este plan de evacuar civiles que ha presentado el ejército de Israel? Particularmente, y como se escuchó en múltiples intervenciones de los decenas de países que participaron y siguen participando en la Corte Internacional de Justicia, existe todo un desarrollo en torno al derecho internacional y al derecho humanitario que imposibilita a los estados a realizar diferentes situaciones, más allá de que en sus políticas nacionales o domésticas incluso tengan el apoyo de la población. Y uno tiene que ver, y uno de los temas claves, uno de los tantos temas claves que se ha visto desplegado en lo que muchos abogados internacionalistas y particularmente expertos en derechos internacionales han destacado, es que el desplazamiento de población civil atenta en contra del derecho internacional y es una de las violaciones al derecho internacional más grave, en tanto de que lo que hace es apuntar a un grupo específico con características específicas de su eliminación dentro de un país. Por lo tanto, más allá de las razones que el ministro Netanyahu podría esgrimir en torno a su operación en Rafah, que busca tratar, como se llama, de disminuir ya las 30.000 muertes de civiles en la franja de Gaza. Esto atentaría en contra no solamente del derecho internacional y podría ser acusado, lógicamente, en las cortes internacionales. Esto, lógicamente, hay que también comprenderlo dentro de un marco, un contexto un poco más general. Primero, la frontera o la frontera que une la Franja de Gaza con Egipto, particularmente con el sur, la Franja de Gaza con el norte de Egipto, está siendo controlada por Israel. Particularmente Egipto ha creado una zona, una zona de colchón en su lado fronterizo y que la ha ido construyendo y arreglando y ampliando desde el 2014 en adelante. De hecho, mucha de esta zona se ha utilizado actualmente para recibir la ayuda o la poca ayuda que ha podido entrar a la Franja de Gaza. Los radioescuchas pueden ver las imágenes de cientos de camiones en la zona de Arish, que es la zona controlada o el territorio controlado por Egipto, en donde lógicamente se han instalado, hay un pequeño pueblo, este pueblo ahora tiene un hospital, tienen casa y lógicamente se ha creado todo un cordón de seguridad, primero porque el Estado egipcio no quiere que esta población de millones de personas crucen la frontera hacia el otro lado porque le crearía un problema de seguridad interna, pero también un tema de seguridad y de política nacional. Como un país se va a hacer cargo de 2 millones de personas o 1 millón y tanto de personas de la noche a la mañana sin ningún tipo de ayuda internacional. Pero por otro lado, también tenemos que comprender que Egipto ha sido uno de los países más golpeados por la invasión de Israel a la Franja de Gaza, ya sea porque los hutis han cortado la mayoría de los cruces de barcos internacionales por el Mar Rojo y eso afecta el ingreso de impuestos de taxación que pasaba por el canal de Suez. Pero por otro lado, Egipto está en una bancarrota, está en una crisis económica bastante grande, que incluso hizo de que tuviese hace algún par de días atrás un acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos que literalmente privatizó o compró una de sus más hermosas playas en Egipto,
en Ras Al Khaimah, particularmente por 35 mil millones de dólares que van a ser ingresados al Banco Central de Egipto, una parte, 15 mil y tantos mil millones de dólares en las próximas 2 semanas y el resto de aquí a 2 meses más, que lo que hace es demostrarnos en cifras no solamente cómo el Banco Central egipcio ya no carece de reserva, carece muy poco de reservas internacionales de dólares, pero por otra parte necesita un ingreso, como se llama, de financiamiento bastante urgente. Entonces, las reuniones en París, al parecer, no solamente tenían un carácter en términos de las negociaciones con los rehenes y particularmente un cese al fuego para el ingreso de ayuda humanitaria de población que literalmente está muriendo por inanición, sino también tiene otro cariz que tiene que ver de qué hacer y de qué forma se podría lógicamente expulsar esta población de Palestina y hacer que Egipto se haga responsable de ella. Entonces, es una situación bastante complicada, no solamente en términos del derecho internacional, porque esto podría llegar, como se llama, literalmente a crear un caso o tener más pruebas de un posible, ¿cómo se llama?, genocidio que se lleva en la Corte Internacional. Además, profesor, que esto conecta de alguna manera con todos los temas en los que ha estado involucrado Israel, pero me lleva a pensar, es como todos los medios de comunicación están publicando que se avanzan en estas conversaciones de forma positiva, sobre todo, por ejemplo, de Estados Unidos. Quisiera que nos ayudara también a entender y a desglosar qué más se ha conversado durante estos días. Bueno, en primer lugar, en torno a lo que tiene que ver con las reuniones en París, primero, y de nuevo, ponerlo en contexto. Este es el tercer encuentro entre estas cuatro partes de alto al fuego y reunión con los rehenes con Hamás. A finales de enero, si mal no me equivoco, se celebró la primera reunión con el señor Barr, el jefe del Servicio de Inteligencia norteamericano, la CIA, Burns, que es el jefe del Servicio de Inteligencia egipcio, con el primer ministro catarí y también, lógicamente, con los servicios secretos del Mossad. Particularmente los acuerdos tienen que ver con varias cosas. Primero, la condición de los rehenes. Segundo, tiene que ver con un cese al fuego y cuáles son las condiciones para el cese al fuego. Y particularmente, y quizás lo más relevante, tiene que ver con cómo se está dirimiendo particularmente las 3 zonas en donde la Franja de Gaza se ha delimitado, la zona norte, donde Israel tiene completo control sobre ella, la zona central, en donde ha sido fuertemente bombardeada, donde ha ingresado particularmente Israel y ha tenido enormes enfrentamientos con el grupo terrorista Hamás, y por otro lado el sur, en donde está lógicamente, donde fue impulsada o bajo llamamiento de Israel, pero también muchos de ellos población que trataba de arrancar hacia el sur, hacia Rafat. Estos 3 puntos son los que particularmente se tienen en negociación. Ahora, particularmente que los medios de comunicación aparezcan diciendo de que se ha llegado a acuerdos positivos, también se tiene que comprender de que se esperaba que se llegaran a acuerdos positivos, dado que Estados Unidos utilizó la semana pasada por tercera vez no solamente su poder de veto para bloquear un acuerdo o un borrador de acuerdo que se había presentado por Argelia, pero que tenía lógicamente el apoyo explícito en cartas y en medios de comunicación por parte del grupo árabe, y entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Egipto. Por lo tanto, por un lado el mundo árabe estaba impulsando un acuerdo de cese al fuego por un par de semanas para ingresar la ayuda humanitaria. Estados Unidos lógicamente lo bloquea, plantea de que él va a plantear un cese al fuego, una carta, un borrador mucho mejor y que ayudaría de mejor forma. Entonces la comunidad internacional y lógicamente
la diplomacia internacional plantea de que, ok, Estados Unidos sigue esa línea de razonamiento, bueno, ahora, ¿cómo puede presionar, lógicamente, al Estado de Israel para aceptar a través de acuerdos diplomáticos secretos, no a través de acuerdos, ¿cómo se llama?, de la orden internacional, para llegar a un cese al fuego? Entonces, si estas conversaciones particularmente hubieran fracasado, hubiera fracasado lógicamente el bloqueo que hizo a la resolución, perdón, al borrador de resolución para el cese al fuego en la ONU. Entonces, claro, aquí también es una posición que es lo que decenas de analistas, como se llaman, han visto, de que Estados Unidos se encuentra en una posición extremadamente débil frente a las políticas del Estado de Israel, que ha sido el que ha impuesto las líneas rojas, y que Estados Unidos, en su apoyo restricto, tampoco ha podido poner un control o poder negociar de par a par con el Estado de Israel para lógicamente llevarlo en torno al camino diplomático que Estados Unidos lo quiere llevar. Es una situación bastante compleja para Estados Unidos, más que para Israel, y mucho menos para Hamás, que lógicamente sentarse en la mesa de conversación en torno a negociar con Qatar, Egipto, Israel o Estados Unidos ya es una victoria. Profesor, también en medio de todo esto, el viernes comunicábamos que precisamente Israel y el gobierno de Benjamin Netanyahu habían revelado su plan para el día después. ¿Qué se conoce o qué se sabe acerca de este término de la posguerra? El término de la posguerra particularmente es algo bastante singular por varias situaciones. Primero, la economía israelita ha caído, ha tenido una pérdida de un casi 20%, particularmente por todo el esfuerzo económico concentrado en la guerra. Hubiera sido y sería mucho peor si no tuviera una ayuda directa, sin condiciones por parte del Senado norteamericano y del gobierno norteamericano de Biden a la economía y al esfuerzo de la invasión de Israel a Gaza. Y eso por una parte. Por otra parte, el esfuerzo posguerra también tiene que ver con qué va a pasar con la Franja de Gaza. ¿Qué va a pasar con los palestinos dentro de Gaza? ¿Y qué va a pasar particularmente con algo que al parecer hay un acuerdo internacional? Lo vemos en declaraciones, incluso fuertes declaraciones del representante de China frente a la Corte Internacional de Justicia, en torno a que desde afuera, desde la comunidad internacional, se tiene que levantar una presión para impulsar la creación de un Estado independiente y autónomo de Palestina, ya no bajo los acuerdos de Oslo, porque no funcionó, y que muchos veían que nunca iba a funcionar en el terreno, pero por otro lado también las leyes que ha pasado en la última semana, el Senado, ¿cómo se llama?, israelita, en donde se declara de que Israel, por ley, no va a permitir o no está de acuerdo y va a impulsar todas las políticas para que nunca se llegue a la concretación de un Estado palestino dentro del territorio que ellos definen como el territorio israelita, que está lógicamente por fuera del derecho internacional en torno a los territorios ocupados. Y también los planes sobre la guerra después también tienen que ver qué va a pasar con Cisjordania, qué va a pasar con los palestinos particularmente que no están en la Franja de Gaza, pero que están en Jerusalén, al este de Jerusalén, y que están en todos los territorios ocupados, que lógicamente no están involucrados en la invasión, pero que están, de hecho, de facto, bajo el control de Israel, y que lamentablemente en las diferentes ingresos que se han producido en Betlahem, en Nablus y en otras ciudades palestinas, los enfrentamientos han llevado a la muerte de cientos de palestinos en esas zonas. Por lo tanto, el día después tiene que ver con qué va a pasar con la Autoridad Nacional Palestina. Estados Unidos dice que hay que reformarla. Los palestinos
no tiene ninguna confianza en la Autoridad Nacional Palestina. Mahmoud Abbas, ustedes y los radioescuchas pueden ver en cualquier tipo de encuesta de opinión pública, los palestinos piensan de que Mahmoud Abbas es un colaborador de la ocupación israelita y no tienen confianza en él. Y por otro lado, ¿qué va a pasar con Hamas? ¿Y qué va a pasar con los palestinos, lógicamente, dentro de la Franja de Gaza? Israel tiene el tema muy claro: expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza, quedarse con muy poco, reconstruir Gaza y tomar el control de esos territorios. No sé si la comunidad internacional estará muy de acuerdo con esos planes. Seguiremos entonces atentos a ver qué pasa. Escuchábamos al profesor Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, gracias por acompañarnos. Un placer como siempre y que tenga una excelente semana.